Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, sí, sí, yo creo que estamos bien, sí. Estamos bien, todos estamos bien. Estamos riquísimos y guapísimos. Estamos riquísimos y guapísimos. Ok, sí. Estoy aquí a Facebook, ya, listo para la guerra. No sé por qué esta melodía. Así que yo siempre pienso en ti. Ok, listo para la guerra. Ok, sí, estamos listos ya, pero como ustedes saben, yo siempre tengo que hacer unos ajustes aquí, a ver dónde lo hago. Ah, todavía estamos. Aquí. Ok, déjame apagar aquí esto aquí para que suene. Déjame hacer este ajuste principal. Tengo que casi listo ya. Hmm, ok, estamos listos. Listo ya. Sí, aquí veo. Ok, bueno, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estamos, estamos bien? Ya estamos en vivo y a todo color. Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, espero, está lloviendo por aquí, está lloviendo mucho y va a estar lloviendo todo el día, pero bueno, hay que seguir estudiando este libro de Mateo, capítulo 16, del versículo 5 al 20, vamos a estudiarlo hoy. Ok, vamos a estudiar, vamos a comenzar. Los discípulos, al pesar al otro lado, se habían olvidado de los panes. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los saduceos, de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos pan. Ok, en esta porción tenemos la conversión de Jesús, la conversación de Jesús con sus discípulos acerca del pan y la levadura. Como en otras conversaciones, al hablarle él de las cosas espirituales por medio de comparaciones, ellos las entendían mal por pensar en cosas materiales. Esta ocasión de esta conversación fue un poco olvidadiza para ellos, de traer pan. ¿Cómo de traer pan? ¿Cómo tenían por costumbre? Ellos tenían por costumbre antes de viajar. Eso era notable como la mente de cada persona suele entender las cosas de acuerdo a sus preocupaciones respectivas. Tenemos que tener cuidado como nosotros analizamos y comprendemos lo que Jesús nos quiere decir. Ok, sin duda, los discípulos habían dejado olvidado la provisión
Ellos se habían olvidado de las 7 canastas que ya llenas de paso, y también lo habían olvidado la multitud, y habían olvidado del milagro que Jesús había hecho por la comida. En cambio, tenían la mente ocupada en qué? En los pensamientos de la hipocresía perversa de Jesús. Jesús te estaba pensando en la hipocresía acerca de quién, de los fariseos. ¿Me entiendes? Entonces, en eso era lo que estaba pensando Jesús, pero estaban pensando en la comida, estaban pensando en las cosas materiales. Entonces se olvidaron de las enseñanzas que Jesús había hecho las 2 veces anteriores, que le dio comida a 500 personas y un poquito más, y a 400 personas un poquito más. Eso no es culpa de los cristianos, no es culpa de los cristianos si a veces se olvidan cosas de este mundo por tener la mente ocupada en las cosas espirituales. Con todo el equilibrio perfecto, sostiene mantener la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Tenemos que mantener los pies en la tierra. Ok, fíjate la advertencia que hace Jesús a sus discípulos. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y los seduceos. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Los discípulos es tan peligroso de ser engañados por los maestros hipócritas, puesto que contra la abiertamente enseñan el error o viven viciosamente, instintivamente, se ponen en guardia. Por eso Jesucristo redobla la advertencia y les dice, mirad, guardaos, que se guarden. También nosotros tenemos que guardarnos de las enseñanzas que nos están dando hoy en día. La doctrina prácticas corrompidas de los fariseos y de los seduceos son comparadas a la levadura, porque leudan y corrompen todo cuanto está a su alcance. Entonces, la doctrina que están enseñando los fariseos y los saduceos, Jesús la está comparando con la levadura. ¿Por qué? Porque corrompe todas las cosas que puedan alcanzar. Entonces, una equivocación que los discípulos sufrieron al recibir esta advertencia, que era que pensaban que Cristo les reprochaba su olvido de imprevisión y que le preguntaba que no comprasen panes hechos en levadura, que usan los fariseos y saduceos. Esto pensaba de que Cristo le estaba diciendo que no compren los panes que compran los fariseos y los saduceos, y que no comiesen con ellos, cuando ellos debían haber apuntado que él mismo había comido, pues, ¿con quién? Con los fariseos. Él mismo había comido con los fariseos. Mira, eso lo podemos ver aquí en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces ellos lo que estaban pensando, ¿qué cosa era? De que Jesús le está diciendo de que no comiera con los fariseos. Mira también aquí como está en este mismo libro de Lucas, capítulo 11, versículo 37. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Jesús comía con los fariseos, pero Jesús lo que le está hablando era acerca de la levadura. ¿No me entiendes? Que ellos cogían y decían cosas extrañas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Y aconteció, mira lo que dice también este mismo libro de Lucas, capítulo 14, versículo 1. Y aconteció que un día de reposo, Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Bueno, vamos aquí para el versículo 8, del 8 al 11. ¿Ok? Pero Jesús, estamos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 8 al 11. Pero Jesús, dando cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5 panes, para los 5.000. ¿Y cuántas recogieron? 10. Ni los 7 panes por los 4.000.
¿cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entiende que no le hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ok, fíjate aquí como Jesús le habla ahora. Fíjate cómo Jesús le habla ahora. Primero, lo reprende por la desconfianza que muestran sobre la palabra de él, hacia el poder y la buena disposición que Jesús tenía. ¿Por qué? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Por qué piensan de esa manera? Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5.000. ¿Y cuántos recogieron? Ni de los 7 panes de los 4.000. Entonces le hace esa pregunta, si no se recuerda. Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta? Porque verdaderamente no se recuerdan ellos, ¿no? Entonces, fíjate, los padres y los amos no deben enojarse por los olvidos de los hijos. Jesús en ningún momento se enojó porque ellos se olvidaron. Ellos se olvidaron, aparte de eso, fueron unos eventos que fueron cruciales. ¿Para qué? Para enseñarle a ellos que Jesús tenía poder y tenía potestad, tenía, no tiene, ya que todos estamos expuestos a olvidar, también nosotros también nos olvidamos de las cosas, nosotros nos olvidamos de las cosas, tenemos que pedirle perdón a Jesús para cuando nos olvidamos de las cosas. Una de las cosas aquí que podemos ver acerca de Jesús, que Jesús perdonó a los olvidadosos discípulos, a los discípulos que se habían olvidado y trataron de imitarle, por lo cual reprende por su fe. Entonces lo reprende a ellos es por su fe, no porque se olvidaron, sino es por la fe. Quiere que se acostumbren, él lo que quiere, ¿qué cosa es lo que quiere él? Él lo que quiere es que los discípulos se acostumbren a confiar en Él, que continúen y que tengan ánimo siempre en Él y que siempre piensen en Él. De esa misma forma es lo que quiere Dios de todos nosotros, que nosotros confiemos en Él. Entonces también muestra un desagrado por la preocupación que tenían acerca de las cosas materiales. Cristo le ofende todas esas cosas, que estemos pensando en las cosas materiales, cuando nosotros tenemos que estar pensando en las cosas espirituales. Tenían desconfianza, tenían desconfianza, tenían una circunstancia agravante, estaban y resistían porque no tenían el pan. Entonces, ¿qué sucede? De que no tenían fe, por eso le está diciendo, porque la fe. Bueno, mira aquí, entonces, muchas veces, cuántas veces merecemos un reproche semejante por ser tan tardos de entendimiento y de olvidarnos de lo que es más importante? Tenemos que recordarnos de que Jesús ha hecho muchas cosas por todos nosotros, entonces tenemos que tener fe siempre, siempre. Tenemos que recordar los beneficios recibidos de Dios en el pasado y en un buen medio para preservarnos de la ansiedad del presente. Tenemos que recordarnos de todas esas cosas que Él nos cubrió nuestras necesidades en el pasado y nos va a seguir continuando y nos va a continuar así, dándonos los beneficios en el presente. También les reprende por la equivocada interpretación que había dado sus palabras. ¿Cómo es que no entendéis? Que no se, ¿cómo se, él no se refería al pan, él no se refería a los pan. Los discípulos de Cristo deben avergonzarse, ellos debían haberse avergonzado de la lentitud y la torpeza de las cosas de Dios. Jesús no estaba pensando como ellos, Jesús no estaba pensando como ellos en el pan material, como su alimento para hacer la voluntad del Padre, porque los pensamientos de Jesús es muy diferente a los pensamientos de nosotros. Mira lo que dice aquí el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Que estuviesen aún tan poco costumbre, así como, mira como dice aquí, mira como dice. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y hacer a cabo su obra. Bueno, estaban acostumbrados, ellos deberían haber estado acostumbrados a qué? Al modo de enseñanza, para tomar una cosa literalmente a lo que hablaba metafóricamente. Entonces muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado porque hay veces que son cosas que son literalmente, pero son un significado metafóricamente, metafórico. Mira,
Vamos a continuar entonces aquí en el versículo 12. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 12. Entonces entendieron que él no le había dicho que cuidaran de la levadura de los panes, sino la enseñanza de los fariseos y los seduceos. ¿Ok? La rectificación del error mediante este versículo, entonces se dio de cuenta de que lo había de decir. No tuvo que decirles precisamente las cosas, sino ellos ya se dieron de cuenta de que, ellos habían cometido un error en la comprensión de lo que Jesús ya había dicho. ¿Ok? Entonces ahora vamos para el versículo 13 del capítulo 16 del libro de Mateo. Vamos a comenzar en el versículo 13. Vamos a, del 13 al 20. Vamos a finalizar. Entonces, cuando Jesús llegó a la religión de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, uno, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Yo te daré la llave del reino de los cielos, y lo ataré, y lo até, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Ok, aquí vamos a finalizar, vamos a desmenuzar estas cositas que nos acaba de decir aquí nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Ok, Jesús comienza preguntándole qué pensaba la gente acerca de él. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, él mismo se llama el Hijo del Hombre, es decir, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Mesías prometido. ¿Cómo se ve desde Daniel? De Daniel capítulo 7 están hablando acerca de eso y también vamos a ver lo que dice aquí este mismo libro de Mateo capítulo 8 versículo 20. Jesús le respondió, la zorra tiene madrugueras y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Aquí el mismo él habló acerca de que él era el Hijo del Hombre. Era pues un título glorioso, aunque contaba también el hecho de la encarnación. Por otra parte, cuando Pablo habla de la humillación del Hijo de Dios, al ser enviado a este mundo, no le llama el Hijo del Hombre, sino nacido de mujer. Como los demás mortales, ahora bien, fíjate bien, vamos a investigar cuáles son los sentimientos del pueblo acerca de él. ¿Qué dicen los hombres? No pregunta quién dice los escribas y fariseos. Él no está preguntando qué dicen los escribas y los fariseos. Él está preguntando quién dice de los hombres, quién dicen de los hombres. No está preguntando quién dice los escribas y los fariseos, sino de los hombres en general, la gente del pueblo a la cual los fariseos despreciaban. El buco conversaba de los discípulos como mayor familiaridad con el maestro y por eso a través de ellos podía Jesús investigar mejor qué era lo que la gente decía de él. Cristo aún no había declarado paradianamente que era, sino que había dejado que la gente sacase a conclusión pertinentes de las obras que hacía. Cristo no decía quién era, él lo que dejaba que la gente sacara conclusión por los hechos que él estaba haciendo. Esta pregunta a los discípulos, los discípulos, fíjate cómo algunos le responden que era Juan el Bautista. Vemos que la diferencia de opiniones
Pues la gente tienden a ver una misma cosa con él, el color de cristal con el que se mira. La verdad es un pero cada persona lleva dentro de sí la fuente de su propio prejuicio. Por eso los prejuicios son equivocados. Al ser Jesús una persona que podía pasar despercibida, cada uno estaría dispuesto a expresar su opinión acerca de él. Hay opiniones muy honorables que pueden estar lejos de la verdad. Cada día vemos que son los millones de hombres que tienen a Jesucristo en la alta estima, pero no conocen según lo que la palabra de Dios nos dice de él. Toda esa gente pensaban que Jesús era uno de los profetas antiguos, resucitado o reencarnado. Uno, que Juan el Bautista, así pensaba Herodes. Herodes pensaba así, y quienes lo rodeaban en la monarca estarían inclinados a pensar como él, como Herodes. Entonces, otros pensaban que era Elías, otros pensaban que era Elías, otros pensaban que era Jeremías. Después de oír los labios de los discípulos que la gente pensaba de él, Jesús se dirigió ahora enfáticamente a ellos y le dice, bueno, ven acá, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Ellos tenían de Jesús una mayor información que la gente del pueblo, pero su continua convivencia con él es lo que demuestra quién es Jesús para ellos. Los discípulos estaban estudiando con el maestro a fin de ser aptos para instruir después a otros. Por eso era necesario que ellos mismos tuvieran un conocimiento correcto de la verdad fundamental del cristianismo. Por eso es conveniente que cada de nosotros se haga a sí mismo y con frecuencia la misma pregunta, ¿quién digo que es Jesús? Y como lo confirmó con mi conducta, y cómo lo confirmo con mi conducta. Nosotros muchas veces tenemos que preguntarnos también, ¿quién digo que es Jesús? ¿Y cómo lo puedo confirmar con la conducta que yo estoy desarrollando? El estado espiritual de una persona depende de qué? Depende de sus convicciones acerca de la persona y de la obra de nuestro Jesucristo. Está buena esa pregunta. Y en ella responde Pedro, en nombre de los demás. Nótese, ahora aquí lo que Pedro dice. Cuando Jesús le preguntó a Pedro qué opinaba de la gente acerca de él, pero la pregunta a ellos directamente es Pedro el que toma la palabra, pues la pregunta era para todo el mundo, pero Pedro es el que toma la palabra. Por su temperamento, usted sabe cómo era Pedro, que Pedro era expulsivo y siempre quería ser primero y siempre era así. Entonces, ¿qué es lo que lleva a expresar a la gente la pregunta? Que él dice, en todos los grupos, personas, hay personas que siempre quieren hacer las cosas delante, como Pedro. Pues entonces la respuesta de Pedro es corta, pero completa, verdaderamente oportuna. Tú eres el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta es la correcta conclusión a la que las palabras y las obras de Cristo conducían. La gente se llamaba profeta, pero los discípulos no reconocen como el Cristo el Mesías ungido de Dios. Ya eran gran cosa reconocer una dignidad tan grande en una persona cuyas apariencias externas eran tan contrarias a la idea que la gente tenía del Mesías. Él mismo se llamaba ahora el Hijo del Hombre, pero Pedro reconoce al Hijo de Dios y vivo y verdaderamente confesámosles. También nosotros de la misma manera para compartir la misma bienaventuranza de Pedro. Observemos que Cristo aprueba la respuesta de Pedro. Mira cómo dice aquí, mira cómo dice. Entonces, mira cómo dice, mira cómo dice, vamos a ver cómo dice aquí. Mira, como creyente, Cristo muestra satisfactorio con la respuesta del pueblo, tan clara y explícita, y le dice que eso viene de lo alto. Era sin duda la primera vez que confianza semejante tenía un acento tan claramente de él. Pedro era feliz por ello. Dichoso eres.
Fíjate lo que le dice, dichoso eres, Simón, porque esas cosas no te las reveló nadie, sino te las reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro había nombrado al Padre de Cristo y Cristo nombraba al Padre de Pedro. Tanto el significado de Jonás, que quiere decir paloma, como el de Juan, Dios agració, llevan a simbolismo, pues la paloma es símbolo del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y la gracia de Dios nos permite descubrir dicha verdad. Sin embargo, la más alta consideración que se desprende del texto es la comparación del origen humano de Pedro, la cantera de la que había sido sacado, un origen común y vulgar, con la verdad de tan alta acaba de confesar y que le prestaba una dignidad que no la venía por nacimiento, sino por quién, por el Espíritu Santo, que fue Dios que se lo relevó. Dios quedaba glorificado con ellos, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino se lo reveló quién, se lo relevó Dios, se lo relevó Dios. Mira, la autoridad de quien la firma y sella, y yo te digo, la célula es puesta en las manos de Pedro, de manos del fundador de la cabeza de la iglesia. Ahora fíjate aquí lo que está sucediendo aquí. Fíjate, Cristo va a honrar a los discípulos y en especial a los ministros que se la honran. Los solemnes palabras de Jesús a Pedro es una respuesta a homenaje de Pliticia que le había tributado. Son las cédulas regias a carta de continuación divina que la ha configurado del ser mismo de la iglesia futura, que él va a ser el que va a tener la llave. Y se dispone a constituir esta cédula regía, podemos observar, vamos a observar aquí, mira, la autoridad de quien la firma y sella. Y yo le digo, y yo te digo, la cédula es puesta en las manos de Pedro, de manos del fundador y cabeza de la iglesia. La constitución de la iglesia es puesta en manos de quién? De Pedro, como representante de agencias cuyos objetivos se especifican aquí claramente, tanto como su permanencia. La mano del que edifica la iglesia. Yo, ¿quién es el que edifica la iglesia? Cristo. Yo edificaré mi iglesia, le dicen, yo edificaré mi iglesia. Cristo es el arquitecto de su iglesia. La construcción de la iglesia es una obra que perdura hasta la consumación de los siglos. Cristo usa a sus ministros como arquitectos subalternales que con el poder y la gracia de él edifican sobre el único fundamento. ¿Cuál es el único fundamento? Es Cristo. Vamos a ver lo que dice sobre esto el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento sobre el que se edifica su iglesia, sobre esta roca. ¿Cuál es el fundamento sobre el que se edifica su iglesia? ¿Cuál es? Sobre esta roca. Jesús que había puesto la parábola en el capítulo 7, versículo del 24, de 24 al 27, no iba a edificar sobre arena, sino sobre roca, a fin de que su iglesia resistiera todos los embates a lo largo de los siglos. ¿Quién es esta roca? ¿Quién es esta roca? Una breve observación nos ayuda a interpretar este controvertido pasaje. Vamos a ver lo que dice aquí este pasaje. Mira, no cabe duda, no cabe duda de que Cristo, al hablar en arameo, repetiría dos veces la palabra Kefa, que proféticamente le había puesto como sobrenombre a Simón, hijo de Jonás. La primera vez que lo vio en el libro, lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, 42. Versículo 1, versículo 41 dice, entonces le trajo a Jesús, Jesús mirando dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefa, quien de sí quiere decir Pedro. Este sobrenombre expresa una faceta de persona de Pedro, en cuanto que al confesar la divinidad del Señor, era no solo una piedra viva,
No era solamente una piedra viva edificada sobre la piedra principal de ángulo, ¿ok? Sino la roca confesante. Pedro era la roca confesante sobre este Kefa. El primero, sobre los demás apóstoles también quedaría cimentada la iglesia de Cristo. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 20. Esta están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No es Pedro la piedra, es Jesús la piedra, ¿me entiendes? Entonces, mira, pero nótese que Cristo no dice sobre ti edificará mi iglesia. Él no le está diciendo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, porque no era sobre una persona, sino sobre la confesión que Pedro acababa de hacer, sobre lo que la iglesia sería edificada. Esto es evidente que lo que dice Cristo en el versículo, en cinco versículos después, ya se llama a Pedro Satanás. Después a Pedro lo llama Satanás cuando en vez de hablar según Dios, hablaba según los hombres. Con el mismo método de Satanás, cuando éste trató de impedir que Cristo siguiese el plan que le había trazado el Padre. Se lo voy a volver a repetir, pero no dice, vamos a anotar esto aquí, no dice sobre ti, él no le dice que sobre Pedro él va a edificar la iglesia y sobre ti edificaré, y sobre ti edificaré mi iglesia, porque no era sobre su persona, sino sobre la confesión que Pedro había acabado de hacer. No había sido porque por Pedro, sino era por qué, por la confesión de que Pedro había acabado de hacer. Sobre la iglesia sería edificada. Esto es una evidencia evidente por lo que dice Cristo. Vamos a ver, pues, fíjate lo que dice Cristo en cinco versículos después. Ya que llama a Pedro Satanás, cuando en vez de hablar según Dios, habla según los hombres. El mismo método de Satanás, cuando se trató de impedir que Cristo siguiese el plan que le había trazado el Padre, ¿qué hizo? Lo llamó Satanás. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que resta por decir? Resta por decir, este versículo no se puede deducir de ningún primado de judicación de Pedro. Todo lo contrario. El Nuevo Testamento está en contra de esto sin olvidar, menos aún que fuese Pedro obispo de Roma, donde estaba cuando escribió Pablo a los romanos. Al ser así, el gran apóstol tenía mucho cuidado de no meterse en labores de otros, y menos todavía el actual obispo de Roma sería también Kefa, por su sucesión apostólica, cuando lo es una intermediación con sus de sucesión de sofisma. Lo realmente bíblico es que la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Con esta justificación por la fe de los artículos entantes del continente, el artículo de fe con cuya afirmación o negación se alza o cae respectivamente a la iglesia, porque el cristianismo es Cristo. Si Cristo no es el Hijo de Dios, el cristianismo es un puro engaño. Si se quita esa piedra, todo el edificio se viene abajo. El edificio que Cristo construyó es la iglesia. Su iglesia, esta es la primera de las dos veces que Jesús la menciona. La otra la podemos ver en el versículo 18, capítulo 7, capítulo 18, versículo 7, donde dice, y si rehúsa rechazarlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea parte de ti como gentil y recaudador de los impuestos. Bueno, Pedro fue el principal ministro del Señor para formar la primera comunidad cristiana, tanto de judíos, el día de Pentecostés. Ustedes no se recuerdan en el libro de Hechos, capítulo 2. Y como gentiles en casa de Cornelio, en el libro de Hechos, capítulo 10. Cristo hace una promesa respecto a la iglesia que va a edificar. Las puertas de Hades
no proveerán contra ella. Echiel, el nombre griego, era en el mundo subterráneo lugar de alma después de la muerte. Sus puertas son como las fauces de monstruos que se entregan a las cosas terrenales. Estas fauces no se entregarán a la iglesia. Son como fauces de monstruos que tragan las cosas terrenales. Estas fauces no se entregarán a la iglesia. Siempre hasta el fin de los siglos habrá comunidades de verdaderos creyentes en este mundo. Este es el único sentido que concuerda con todo el contexto de la palabra de Dios y no se refiere en modo alguno a la futura resurrección gloriosa de los creyentes. En otras palabras, Cristo asegura la inmortalidad de la iglesia, pero no su infalibilidad, ni siquiera de su indefinibilidad como organización. Mientras el mundo permanezca, Cristo tendrá en él una iglesia suya. No siempre ni en todas partes tendrá el mismo nivel de pureza y esplendor, pero jamás desaparecerá del todo. Podrá sufrir reveses en los particulares encuentros con el mal, pero en el principal batalla, los verdaderos cristianos son siempre más que vencedores, como lo dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A continuación, Cristo hace una promesa personal a Pedro. Le hace una promesa personal a Pedro en el versículo 19, ¿no? Que le dice: y después la extenderé al resto de los apóstoles, aunque, mira cómo dice aquí, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? En Cristo quien lo da, pues es Cristo el que lo da, el que nombra y da ministro a su iglesia. Cristo faculta a sus ministros para predicar en poder y autoridad de su palabra. Por tanto, en cuanto a ellos prediquen la palabra de Cristo, cuanto un ministro fiel de evangelio predica la palabra de Dios, no hemos de fijarnos en su persona, sino en su mensaje. Es un mensaje, es un embajador del nombre de Cristo. Debemos escucharlo. Son poderes para atar y desatar. Son poderes, fíjate, son poderes para atar y desatar. Estos términos están tomados del argot rabínico y significan respectivamente prohibir y permitir, obligar o desligar, como esto es extendido a los demás apóstoles en general, a la iglesia, dentro de la disciplina eclesiástica, el derecho, el de admitir y excluir, legal y deslegal. Mira lo que dice aquí este mismo libro, capítulo 18, versículo 18. Dice: en verdad les digo que todo lo que ustedes arden en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desean en la tierra será desatado en el cielo. Fíjate cómo dice aquí, fíjate cómo dice aquí: en verdad les digo que todo lo que ustedes arden en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acerca es de la disciplina que deben tener las personas? Solo Cristo puede dar la vida. Sus ministros solo pueden desatar al que ya está vivo. Los ministros de Cristo ejercen estos poderes de dos maneras, de dos maneras, de dos maneras. Primera, mediante la predicación del Evangelio, llave del conocimiento, con la cual se abren las puertas del reino a los creyentes arrepentidos y se cierran a los obstinados y incrédulos. La segunda, mediante el aludido ejercicio de disciplina, que es la llave de la disciplina, pues abren la puerta de la iglesia local por medio del bautismo a quienes dan pruebas suficientes de una sincera conversión por los frutos que muestran en una vida, y cierran legítimamente las puertas de la iglesia a los herejes, pecadores notorios, puesto no están aparentemente dispuestos
para la comunión con el cuerpo de Cristo. En el ejercicio legítimo de estas llaves, la autoridad de la iglesia está respaldada por la autoridad de Cristo mismo. El cielo da por estado desatado lo que el ministro de Cristo hace o desate en la tierra. Este es el único sentido posible del texto, incluso desde el punto de vista gramatical. Lo contrario equivaldría a conferir unas llaves farmacóricas y un poder de atar y desatar que sería nulo si los individuos estaban ya previamente atados o desatados. Sin embargo, esto no significa que la iglesia sea infalible en la explicación de los poderes. Incluso los apóstoles y evangelistas de la iglesia primitiva se equivocaron dejándose llevar por la apariencia. Basta con el caso de Simón el Mago, el posterior y falso de los maestros. Aún en tiempo del apóstol Juan, al fin, al cabo, solo el Señor sabe lo que son los suyos. No se habla de obrar infaliblemente, sino legítimamente, es decir, de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que el Señor le ha dado a cada cual. No es lo que, el que ha cometido el crimen, pero lo que existe, lo que exige el ministerio está en contra de una persona que en realidad no lo ha cometido, no lo ha cometido. Dios es no es Dios no quiere que es, Dios es no que sea infalable, sino que sea fiel. Como quien ha de dar cuenta de que las intenciones de los corazones. De este modo puede ocurrir que alguien que ha sido incluido de la comunión sea acogido por el Señor o viceversa. Si esto sucede, a menos que no sea por negligencia o mala voluntad de los que imponen la disciplina. Como final de esta porción, ya vamos al cargo que Cristo da a sus apóstoles, que guarden en secreto. Dice que le guarden el secreto, que guarden el secreto. La confesión de Pedro entonces mandó a su discípulo que a nadie dijese que él era el Cristo. Las razones por la obra así son las mismas de siempre. Aquella sazón era peligroso divulgar que Jesús era el Mesías, ya que la gente pensaba en un libertador político religioso y eso habría suscitado el antagonismo declarado de los líderes judíos, del catral y del mismo emperador. Cristo no quería que sus apóstoles predicasen esta verdad fundamental del cristianismo hasta que el Espíritu Santo descendiese para confirmar la prueba maestra que el Señor mismo había prometido en la señal de Jonás, el hecho de la resurrección de Cristo. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, 22 al 36. Cuando Cristo fue glorificado y el Espíritu descendió, entonces Pedro pudo proclamar desde las azoteas lo que había sido dicho en rincón de César de Filipo. Es necesario que los predicadores mismos del Evangelio que fuesen equipados de antemano con el poder del Espíritu para proclamar un modo convincente algo de que ellos solo eran testigos. Esto debe servir de advertencia a todos los predicadores del Evangelio. Si no se cuenta con el poder del acto mediante una comunión estrecha con el Señor, por mucho que el predicador gesticule, grite y agote todos los recursos oratorios humanos, será como bronce que resuena un símbolo que retiñe. Este peligro es mayor en los últimos tiempos en que tantos cristianos profesantes no sufren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularon para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. No lo palpamos los ministros de Dios en las mismas congregaciones. Prefieren la santificación a la verdad desnuda de la cruz
y a la santidad que le comporta la vida cristiana. Bueno, aquí ya terminamos ya aquí lo que íbamos a estudiar en el día de hoy. Y una de las cosas que me gusta a mí, ¿no? Que nos enseña a todos nosotros hoy, y una cosa que siempre me ha gustado a mí es aprender acerca de la palabra de Dios, saber lo que la palabra de Dios me dice, no escucharla por todas las personas, porque muchas personas han aprendido las cosas erróneamente y lo siguen enseñando erróneamente. A donde yo voy es a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me enseña a mí quién es Él. Y es el que me dice a mí todas las cosas que yo puedo hacer y las cosas que no puedo hacer. Muchas veces nosotros nos guiamos por lo que dice lo dice la gente, y hay muchas personas de que utilizan la Biblia para hacer y decir lo que ellos quieran. Y la Biblia pueden utilizar cualquier versículo para decir lo que le dan la gana a ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque también hay muchas personas que le están gustando qué cosas tienen comezón en los oídos, está diciendo que le gustan escuchar lo que quieran escuchar, no quieren escuchar la verdad. Así que le doy muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo hasta estos momentos, estudiando este libro, este capítulo que todavía no lo hemos terminado, pero estos versículos que acabamos de estudiar. Le doy muchas gracias y que tengan un buen día, bendecido día, y que el amor de Dios siga con ustedes. Ahí nos miramos. Bye bye. Mañana vamos a conversar con el versículo 21. Vamos a ver los versículos que vamos a contar. Vamos a terminar el capítulo. Sí, mañana vamos a terminar el capítulo. Así que tengan buen día y que Dios los siga ayudando a comprender su palabra. Bye.